vamos a hacer una charla lo más amena posible, lo más concreta posible, lo más práctica posible, porque este tema, como sabemos, ay, no puedo quitar el letrerito. Como saben ustedes, el electrocardiograma es una prueba muy sencilla de hacer, muy barata, la disponibilidad de todos los niveles de atención, y que incluso un personal no médico debería tener ciertas bases para interpretarlo, porque son datos sencillos y que pueden llevar a salvar una vida, como lo saben ustedes en el contexto de un ritmo de paro, por ejemplo. Entonces, para esto les voy a ofrecer unas recomendaciones prácticas, que no son obligatorias, obviamente, pero si usted haya leído 1, 10, 100 electrocardiogramas, si no lo hacemos en orden, si no lo hacemos de manera sistemática, nos podemos equivocar a menudo. Entonces la recomendación es, les voy a dar un derrotero de cosas que no se nos deben escapar nunca a la hora de hacer una interpretación del electrocardiograma. Eso es lo que nos reúne el día de hoy. Esto va a ser todo un ciclo de charlas, dándole un break a las charlas de anticoagulación por recomendación y solicitud del personal, ya que esto es un tema también bastante bonito, interesante y necesario. Entonces vamos a empezar, saben que no tenemos ningún conflicto de intereses, solo el interés académico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo asegurarnos de que un electrocardiograma que recibamos tenga una adecuada técnica para ahí proseguir a su adecuada interpretación. Esta es mi recomendación para irnos guiando de qué puede estar alterado en un electrocardiograma. Entonces, inicialmente le vamos a detectar la frecuencia, con eso ya sabemos si el paciente tiene una taquiarritmia o bradiarritmia, posteriormente vamos a identificar el ritmo, luego el eje, luego vamos a ver qué criterios hay de normalidad de las ondas y de los segmentos e intervalos. Entonces, eso es muy importante. La bibliografía es muy extensa en cuanto a electrocardiografía, estas son mis recomendaciones. Los libros de Hampton son muy buenos, tienen su versión también en español. Es muy importante, no voy a hablar nada de bases electrofisiológicas, eso ustedes pues ya lo han conocido, pueden hacer un repaso para refrescar los conocimientos, pero la idea de hoy es hacer una charla meramente práctica. Este libro es excelente, si lo pueden conseguir, se los puedo facilitar también. Aquí se afianza mucho los conocimientos básicos con los prácticos, entonces es muy recomendable. Entonces, como conocen muy bien, el electrograma es esa representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Yo sé que ustedes conocen muy bien estas ondas. Entonces, cuando recibimos un electro, ¿qué tenemos que hacer inicialmente? Esta es la recomendación. Entonces, de manera llamativa, no siempre hay una cosa que llama la atención, ¿cierto? Que una ondita Mellac, que una onda que se ve corta, que se ve muy amplia, ¿cierto? Entonces, para no irnos a equivocar, que la subjetividad en esto puede ser muy importante y inicialmente al menos, no nos podemos dejar llevar de eso. ¿Cuál es la recomendación? Ver que cada componente del electrocardiograma tiene un componente objetivo, es decir, eso no es discutible, lo que está plasmado en el papel está plasmado en el papel. ¿Qué es eso? La duración de un complejo, de un componente del electrocardiograma, la amplitud. No se está escuchando. ¿No? No se pausó. Pregunta si le están escuchando. ¿Me están Sí, escuchando? doctor. Sí, señor. Perfectamente. Bueno. Entonces, componentes objetivos del trazo electrocardiográfico, la duración y la amplitud. Ya una vez tengamos eso, podemos ver lo que nos llamó la atención, si sí cumple, si no cumple criterios de alguna normalidad, ¿de acuerdo? Y ya por último, el componente difícil, que es la morfología de las ondas, por ejemplo, de un segmento, que eso sí tiene cierto grado de subjetividad y tiene variabilidad interobservador. Entonces, en ese punto, sí, pues es lo que viene de pronto un poquito de controversia, incluso en criterios diagnósticos, en fin. Pero entonces la recomendación es, primero, antes de dejarnos llevar por hallazgos llamativos, así de entradas visuales, hacer primero la medición de los componentes objetivos. Entonces ustedes saben que el electrocardiograma tiene un eje horizontal, es en el cual vamos a medir el tiempo, tiene un eje vertical en el cual vamos a medir la amplitud, es decir, el voltaje. Entonces lo primero, primer punto, hay que mirar cómo está calibrada nuestra máquina de electrocardiografía. Tenemos la casilla de calibración de electrocardiografía, siempre la tenemos que revisar porque nos podemos equivocar. Entonces, si bien a veces no aparece así, a veces aparece un poquito más angostica, pero abajito de cada electrocardiograma debe aparecer que debe estar tomado según estándar internacional. En duración a 25 milímetros por segundo y en amplitud a
milímetros por milivoltio. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Básicamente, saben ustedes que cada cuadrito chiquitico del electrocardiograma corresponde a 0.04 segundos, ¿listo? Entonces, 5 cuadritos de estos, 5 por 4, 20, va a corresponder a 0.2 segundos. Y ya, generalmente no, el estándar internacional es que tenga las cuadrillas cada 5 cuadritos chiquitos, hay una marcación de un cuadro grande. Y 5 cuadros grandes entonces van a corresponder a un segundo, 0.2 segundos por 5 casillas, 5 por 2, 10, un segundo, listo. Eso en cuanto a la duración, es algo, de una vez la memoria es muy traicionera, pero es algo que nos tenemos que aprender sí o sí, porque esas decisiones, cuando estamos interpretando un electrocardiograma, es eso de segundos, eso hay que hacerlo rápido. Entonces eso de una vez aprendernos. Y en cuanto al eje vertical, saben ustedes que cada cuadrito hacia arriba corresponde a 0.1 milivoltio, de manera que 10 cuadritos chiquitos o 2 cuadritos de los grandes van a corresponder a 1 milivoltio. Esos son entonces los componentes objetivos de cualquier componente de un electrocardiograma. Entonces ustedes esto lo conocen muy bien, no voy a repetir cómo se colocan los electrodos, ustedes eso lo conocen, básicamente un repaso en este punto de cuáles son las derivaciones estándar de un electrocardiograma. Entonces tenemos las precordiales, tenemos las bipolares D1, D2, D3, las unipolares ABL, ABF, ABR, y una vez aquí vale la pena entonces mencionar la correspondencia anatómica de cada una de estas derivaciones. Entonces, dos derivaciones contiguas nos van a dar una pared del corazón. Tenemos D1 ABL, van a corresponder a la cara lateral alta. Tenemos D2, D3 ABF, que van a corresponder a la pared inferior. Y tenemos las derivaciones precordiales. Entonces tenemos las precordiales derechas, B1, B2, y las izquierdas, B3, B4, B5, B6, B1, B2, pared anteroseptal, B2, B3, B4, pared septal, y B5, B6, pared anterior, perdón, y B5, B6 va a corresponder a la pared lateral baja. Ya esta progresión, esto lo vamos a ir viendo en cuanto a llegamos a cada una de las ondas. Entonces es muy importante. Recibimos el electrocardiograma, primer punto, mirarla calibrada. Siempre miremosla para que no nos equivoquemos, listo. Segundo punto y recomendación entonces. En D2 siempre mirar, cuando lo recibamos vamos a mirar D2 y a ver. Un error muy frecuente es la transposición de los electrodos, o que estén mal puestos los electrodos en las de extremidades, en las derivaciones de extremidades. Entonces siempre mirar de manera característica en D1 o en D2 de la recomendación, mirar que la P siempre esté positivo, eso en un ritmo sinusal siempre va a estar positivo. Y 2, mirar en ABR que siempre vaya a ser negativa, ¿listo? Y generalmente el QRS en ABR va a estar negativo, generalmente, el hecho muy rara vez o en condiciones pues excepcionales hay una R dominante aquí, entonces ver que esté negativo. Si eso es así, podemos decir que está bien tomado y al menos las derivaciones de extremidades están bien posicionadas. Una vez eso confirmado, podemos seguir entonces en la interpretación del electro. Entonces, los errores frecuentes que le menciono. Entonces, recibimos un electro. Lo primero, entonces, siempre mire entonces la casilla de calibración. Aquí abajito este no lo dice, pero debe decir entonces la calibración. Está bien calibrado. Y tenemos que ver entonces lo que les acabo de mencionar. Ver las ondas P en D2 y ABR. Entonces, miremos en D2, sí, las ondas P positivas, ¿cierto? Y miramos en ABR, donde deben estar negativas y vemos que no es así. A este paciente le colocaron mal los electrodos, listo. No podemos seguir la interpretación, o al menos no de manera correcta, no logramos hacer muchas conclusiones al respecto. Entonces, mal tomado, hay que repetir. Entonces, recibimos este electro, está bien calibrado. Miramos que de entrada, que sí llama mucho la atención, que es un trazo muy vibrado. Y pues ya lo iremos conociendo, pero vemos que esto no tiene ninguna correlación con ninguna onda conocida que pueda dar un trazo electrocardiográfico normal o patológico. Y esto se ve a menudo, sobre todo en el paciente masculino, con mucho vello, que no colaborador o que está temblando. Todo esto son artefactos por movimiento en el electrocardiograma, ¿listo? Entonces ver que el paciente sí nos esté colaborando, un buen contacto de los electrodos. Entonces, recibimos este electro, que es lo primero que miramos, la calibración. Calibración de entrada, tenemos una casilla de calibración que no está adecuada. Pues uno de entrada, pues a veces no mira, entonces uno mira sus complejos, no, pues una hipertrofia ventricular, ¿cierto? Pero entonces hay que hacer las cosas en orden. Aquí tenemos uno que está calibrado a muchos milivoltios por milímetro. Que es un electro que no podemos al menos hacer esa interpretación adecuada.
Tenemos aquí todo lo contrario, miramos la casilla de calibración y vemos que antes está muy bajita, está por esta prueba 5.000 milivoltios por milímetro, entonces esos complejos están como muy bajitos voltajes como lo vemos acá, no podemos hacer una adecuada interpretación. Y la otra, el otro error frecuente es que esté calibrado, pero en duración, por ejemplo, este que está a 50, este parece a 50 milisegundos por milímetro. Entonces vemos que aparentemente parece una bradicardia, pero no es interpretable porque está mal calibrado, listo. Entonces mensaje, mirar siempre esa casilla de calibración y mirar siempre las ondas P en D2 y a ver, para saber que esté bien tomado, listo. Entonces seguimos, ahora sí seguimos en la interpretación de nuestro electro. La recomendación entonces es mirar la frecuencia, saber de entrada si estamos ante un ritmo de taquiarritmia o bradiarritmia o normal. Entonces esto ustedes lo conocen muy bien, sé que lo conocen, si ustedes cogen entonces, con la frecuencia nos referimos entonces a la frecuencia ventricular y cogen el QRS que esté más cercano a una rayita de los grandes, donde entonces podemos hacer esta aproximación. Yo sé que ustedes conocen esto muy bien, es lo que se hace a menudo para hacer una interpretación rápida. Aquí nomás como ejemplo rápido, por ejemplo, entonces tenemos este dedo largo, tenemos este QRS y por cada casillita entonces grande vamos haciendo el cálculo, 300, 150, 100, 75, 60 y 50, está entre 60 y 50, está más o menos a 58 latidos por minuto, una bradicardia sinusal. Tenemos otras opciones de hacerlo, ¿cierto? Si hacemos la conversión de tiempo en las cuadrillas, podemos tener esta formulita también muy fácil, 1500 sobre el número de cuadritos chiquiticos, entonces calculémoslo. Tenemos entonces, si en cada casilla grande hay 5, entonces 5, 10, 15, 20, 25, y ahí más o menos hay un cuadrito de más, 26, entre 26 y medio, 27, y le hacemos el cálculo y nos da más o menos lo mismo, 57. Y otra medición, que esa sí es muy importante que la conozcamos y la debemos aplicar cuando tenemos un R variable, que esto no esté, en este está bastante, se me fue la paloma, está bastante, no está variable, mejor dicho, está bastante, bueno, ahí se me fue, no está variable. En el momento donde usted encuentre un electrocardiograma donde el RR esté variable, tenemos que hacer esta medición así, que no es la más precisa, pero que nos sirve mucho para hacer la aproximación en cuanto a la frecuencia cardíaca. Entonces usted coge 6 segundos de la tira larga del ritmo y van a calcular cuántos QRS hay en 6 segundos de todo este trazo, ¿listo? Para saber cuáles son 6 segundos, entonces tenemos que, entre cada 5 cuadritos es un segundo, cada casilla, 5 casillas de las grandes es un segundo, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en esos 6 segundos, entonces medimos cuántos QRS hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como esos son 6 segundos, entonces multiplicamos por 10, eso nos da 60 latidos por minuto, ¿listo? No es una forma tan exacta, pero al momento de entrar en un EKG que tenga un RR variable, pues entonces nos va a servir mucho para aproximarnos. Eso en cuanto a la frecuencia. Frecuencia normal en el adulto de 60 latidos por minuto, más allá son taquiarritmias, más abajo son bradiarritmias, que ya los veremos en una próxima charla. Entonces, seguimos en el segundo punto de la interpretación del electro, que es el ritmo. Básicamente nos tenemos que resolver 4 preguntas. Hay que responderlas todas para no equivocarnos, ¿de acuerdo? Entonces la primera, hay ondas P normales, ¿a qué nos referimos con normales? Con lo que acabamos de mirar, que sean positivas en D2, negativas en ABR, que los QRS sean estrechos, de una vez aquí la definición, el QRS es estrecho cuando es menor de 0.12 segundos, o sea, menos de 3 cuadritos. Tercera cosa que debemos responder, ¿cuál es la relación entre los P y los QRS? Es decir, los QRS todos están precedidos por ondas P o hay P suelticas o hay QRS suelticos. Y por último debemos saber si ese RR es regular, esa palabra que estaba buscando, regular o irregular. Entonces al momento de entrar en un EKG completamente normal, que es este, en un ritmo sinusal, las respuestas a todo eso es un sí. Entonces tenemos P's regulares, estos son de 1, lo podemos hacer en de 1, de 2. Tenemos P's normales, ¿sí? Positivas, positivas, positivas. Segunda pregunta, ¿los QRS son estrechos? Sí, los QRS son 1, 2, miden 80 milisegundos, de 0.8 segundos están estrechos.
3, el P precede cada uno de los QRS, sí, sí y sí. Y el RR es variable, sí, en este caso es variable. En el ritmo sinusal es muy frecuente que tengamos que la última respuesta puede ser que no es regular, ¿listo? Como lo tenemos aquí entonces. Hagamos las preguntas. ¿Tenemos P's normales? Sí. ¿Tenemos QRS estrechos? Sí. ¿Las P's preceden cada uno de los QRS? Sí. Pero entonces vemos que el RR no es variable. En el caso de esa respuesta última, que el RR sea variable, aquí nos estamos entonces, si la frecuencia está entre 60 y 100, una arritmia sinusal, ¿de acuerdo? Es muy frecuente en el paciente joven, sobre todo activo físicamente, saludable. Listo. Llegamos a un punto que presenta un poquito de confusiones, aquí hay que hacer muchas aclaraciones, y es el eje cardíaco. Entonces, el eje cardíaco normal lo vamos a definir en el adulto, aquel que está entre menos 30 grados en el triángulo de Einthoven, que ustedes lo conocen muy bien, y 90 grados. Para algunos autores, más o menos puede ir hasta 100, listo, pero para la mayoría está entre menos 30 y 90 grados. Si está menor de menos 30, es una desviación del eje cardíaco a la izquierda. Si está entre 90 y 180, una desviación del eje cardíaco a la derecha. O si está entre 180 y menos 90, está en una desviación extrema del eje, o algo que también ha sido llamado un eje cardíaco indeterminado. Entonces, ¿cómo, al menos de manera rápida, cómo nos acercamos al eje? Esto ustedes, yo sé que también lo saben, pero hay una manera de acercarnos mucho más precisamente porque esto se presta a confusiones. Entonces, tenemos que mirar dos derivaciones. Tenemos que mirar D1, que es el de 0 grados, y tenemos que mirar ABF, que es el de 90 grados. Básicamente, como ustedes lo saben, el QRS es positivo a medida que la despolarización se aproxima a ese electrodo, ¿cierto? Entonces, si este es positivo, el de 1 es positivo y el ABF es positivo, uno puede encasillar ese eje cardíaco, el gran vector ventricular izquierdo, en esta casilla que es un eje normal, ¿cierto? Aquí lo tenemos esquematizado entonces, hacemos la conjugación de esos dos ejes, nos daría este moradito, que es cuando los dos, en las dos derivaciones el QRS está positivo, predominantemente positivo, ¿cierto? Como lo está acá. D1 y ABF los miramos y con eso sacamos esa conclusión. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos, por ejemplo, si solo está positivo en D1 y está negativo en ABF, quiere decir que ese eje está mucho más, se está dirigiendo mucho más hacia la izquierda, entonces podemos decir que es una posible desviación del eje cardíaco a la izquierda. Listo, ya hacemos esta observación que es de lo más importante. Si en D1 está negativo y si en ABF está positivo, quiere decir que ese vector está mucho más hacia la derecha, estamos ante una desviación derecha del eje. Y si ambas están negativos, quiere decir que el eje está completamente hacia atrás de donde estamos mirando, entonces ese es un eje cardíaco indeterminado. Entonces, tenemos que hacer una precisión. Como el eje puede ser normal hasta menos 30, como lo tenemos acá, la recomendación es, a no ser que tenga mucho afán, pues si no le puede hacer más interpretación, pues déjelo así. Pero la recomendación es calcularle lo más rigurosamente posible el eje cardíaco, porque eso nos da demasiados datos. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer, la forma más sencilla de hacerlo es buscar la derivada que tenga el QRS más isobifásico. Listo, yo sé que a veces esto es como medio confuso, pero entonces vamos a hacer aquí el ejercicio. Entonces hacemos el primer enfoque, ¿cierto? Lo hacemos con D1 y con ABF. Entonces miramos, tenemos D1 está positivo y tenemos ABF positivo. Queremos saber exactamente dónde está ese eje. Entonces tenemos que mirar el QRS más isobifásico. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga tanto de positivo como de negativo. ¿Qué quiere decir? Que ese vector grande ventricular se está tanto acercando como alejando. Es decir, el perpendicular a este es exactamente hacia donde va el vector. ¿Listo? Espero me hayan entendido esa parte. Entonces, si tenemos un isobifásico, digamos que en este ejemplo es el de 3, usted se va al triangulito, si no lo tiene memorizado lo busca, no es pecado. Entonces tenemos acá que el de 3 está a 120, listo. Y usted se va a buscar en el cuadrante correspondiente a como le dio en el primer paso, la perpendicular a este. Básicamente entonces, como la perpendicular de 120 es a menos 90, entonces podemos decir que el eje exacto de este paciente está más 30 grados, listo, completamente normal. Sigamos haciendo el ejercicio como les menciono. Entonces nos llega este electro, le queremos calcular el eje, entonces hagámoslo
en el enfoque más sencillo. Miremos D1 positivo, ABF positivo, quiere decir que está entre 0 y más 90. Queremos calculárselo exactamente, entonces busquemos la más isobifásica. Entonces vamos a ver que la más isobifásica está aquí en D3, listo. Entonces uno busca, si no se ha grabado, como en el primer ejercicio el D3 está a 120, como en el ejercicio nos dio la perpendicular en el cuadrante normalito, está a más 30 ese eje cardíaco de ese paciente, completamente normal. Otro ejemplo entonces, miremos D1, está positivo, y miremos ABF, completamente negativo. ¿Qué quiere decir? Ese eje está posiblemente, la clave es posiblemente porque sabemos que es normal hasta menos 30, posiblemente desviado a la izquierda. Entonces calculémoslo más exactamente, busquemos la isobifásica, está aquí en ABR. Entonces en ABR, ahí sí buscamos también el triangulito Enthoven y vemos que en ABR está menos 150. Como nos dio un eje que está desviado a la izquierda, pues está entre 0 y menos 90, listo. Buscamos la perpendicular de ese ABR, que es este que tenemos aquí, de 120 en este cuadrante no está, entonces está en este de acá, listo. Ese eje está a menos 60, listo. Completamente patológico, completamente desviado a la izquierda, listo. Yo sé que de entrada es medio complicado, es puro ejercicio para cogerle la práctica a la situación. Hagamos otro ejemplo entonces, nunca se dejen perder, pueden ver la cosa más llamativa, pero háganlo sistemáticamente para que no se nos pase nada. Entonces miremos, D1, negativo, ABF, QRS prominentemente positivo, ¿qué quiere decir? Ese vector de ese corazón se está yendo hacia la derecha, ¿listo? Entonces va hacia ABF, probablemente desviado hacia la derecha, recordemos que para algunos hasta 100 puede ser normal. Entonces miremos exactamente hacia dónde está, buscamos la isobifásica, la más cercana isobifásica es el D2, listo. Entonces nos vamos al triángulo, y si vemos que el D2 es el más, el D2, perdón, sí, el D2, ¿es el D2 o el D3? El D2 es el más isobifásico, le buscamos la perpendicular que está en el cuadrante donde nos quedó en el primer ejercicio. Entonces aquí tenemos que este hacia acá, porque está hacia la derecha, está a más 150, completamente anormal y desviado a la derecha. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Sigamos entonces, ya sabemos entonces buscarle la frecuencia, el ritmo y el eje a ese corazón en este electrocardiograma. Sigamos con las ondas, entonces de nuevo, no se deben dejar llevar por lo subjetivo, que es una onda muy fea, que tiene una melladura, no me interesa. Me interesa primero el objetivo, cuánto dura y cuánto tiene de amplitud. Como bien lo saben, entonces la onda P está principalmente, o inicialmente, por la despolarización que sale del nodo sinusal, saben que es de la aurícula derecha, entonces este es el primer componente, y posteriormente se despolariza la aurícula izquierda, que es el segundo componente de la onda. Criterios de normalidad de la onda P, uno dice que es normal cuando dura menos de 120 milisegundos, es decir, menos de 3 cuadritos, ¿listo? Esta es, por ejemplo, normal. Y de amplitud, o sea, de altura, debe medir menos de 0.25, es decir, menor de 2 cuadritos y medio, podría llegar hasta acá. Esta es completamente normal, ¿listo? Entonces, si eso es completamente objetivo, eso no tiene pierde. Ya si eso está alterado, entonces miramos la morfología para ver qué es lo que está mal con esa onda P. Entonces aquí tenemos, ¿en dónde se miran las ondas P para mirar dónde está el problema? En el D2 y D1, ¿listo? En D2 básicamente, como lo saben, es una onda P normal, debe ser completamente positiva, y en B1 es isobifástica, es decir, se está pues, en ese eje, le va mirando al ladito hacia la aurícula y por eso nos da esta forma. El primer componente es positivo, es esa despolarización auricular derecha, y hay un componente negativo que es la despolarización auricular izquierda. Esa es una P completamente normal. Entonces, este es un control normal, ¿cierto? Comparado entonces, miremoslo siempre que recibamos, no se dejen llevar primero por la morfología, entonces la miden. De duración, 1, 2 cuadritos, está normal, pero de amplitud vemos que tiene 3 cuadritos, da justo ahí se pasa por un medio cuadrito, listo, pero es anormal, es un criterio objetivo completamente anormal. Entonces se van a las derivaciones donde uno las busca y mira que predomina el componente derecho o izquierdo. Aquí vemos entonces que el componente positivo es el que predomina, y tiene la morfología en el D2 de una P que se ha llamado pues pulmonar, entonces se puede decir que tiene signos de hipertrofia auricular derecha.
Recuerden siempre que el electrocardiograma no es lo más sensible a la hora de detectar esto, relativamente específico sí lo es, pero muchas veces si uno detecta esto y le hace un ecocardiograma, pues más o menos la mitad de los pacientes van a tener lo que uno piensa que tiene y la otra mitad no. Muchas veces estos hallazgos son por trastornos de la conducción auricular, muchas veces, pero siempre igual que lo detectemos hay que sospecharlo y hay que descartarlo, ¿listo? Y tenemos este otro ejemplo también, que es la famosa perimetral que ustedes conocen. Entonces aquí tenemos un control normalito, nos llega este electro con esta onda P, entonces de nuevo no se deje ya por la morfología, mídalo, puede estar lo más mellado, pero si no mide lo que debe medir para ser anormal, pues no pasa nada. Entonces lo mide de amplitud, tiene 2 cuadritos, está dentro de lo permitido, y de duración tiene 1, 2, 3, 3,5, está pasado por medio cuadrito, es anormal, listo. Ahora sí le ven la morfología, ven entonces que predomina ese componente negativo, ahí está probablemente enferma la aurícula izquierda, signos de hipertrofia auricular izquierda, listo. Hablemos de la, saben que me pueden interrumpir en cualquier momento, hablemos de la onda QRS, tiene criterios objetivos de normalidad, básicamente dados por la duración, entre 60 y 100 milisegundos, ¿qué es eso? Entre 1.5 y 2.5 cuadritos, listo, como lo tenemos acá, este nos mide 1, este mediecito nos da 2, eso nos da 80 milisegundos, completamente normal este que tenemos acá. Si es más allá de esto, si está entre 100 y 120 milisegundos, son probables trastornos de la conducción intraventricular o esos llamados patrones de bloqueo de rama, ¿cierto? Eso en realidad pues no tiene mucha significancia, salvo que tiene esa morfología, pero si no cumple la duración de más de 120 milisegundos, que es un QRS ancho, pues no tiene mucha relevancia. Según la morfología que tenga su QRS va a recibir el nombre, ¿cierto? Si tiene un componente negativo es la Q, el positivo es la R, y las S, según su tamaño, la pueden colocar mayúscula, minúscula. Si hay dos ondas R, una es R normal, la otra es R', eso lo conocen muy bien, esas morfologías las estudiaremos posteriormente. ¿Qué es muy importante y que es de pronto a veces lo más difícil a la hora de ver el QRS? Las ondas Q, ¿cierto? Entonces hay unos criterios de ondas Q para considerar las patológicas. ¿Cuándo son normales, mejor dicho? Cuando miden duración. Venga, yo les coloco este. Menos de un cuadrito, listo, como la tenemos aquí. Esa onda Q de entrada, pues tiene onda Q, pero la duración no le da patológica, listo. En cuanto a profundidad, no debe medir más de 2 cuadritos. Miremos esta. Mide 2 cuadritos, le da justo en el palito y está pasadito. Ahí de entrada esa onda Q podría ser patológica, listo, pero idealmente para no considerarla así, debe cumplir todos los criterios. Para que sea normal debe tener menos del 25% de la profundidad del siguiente QRS. Si está mayor de eso, debe considerarse patológica y que sean menos en 2 derivaciones contiguas para hacer esa conclusión. El QRS debe tener una progresión en las precordiales, que ustedes la conocen muy bien, él es predominantemente negativo en las precordiales derechas, sabemos pues que el vector cardíaco predomina por la masa ventricular izquierda, entonces aquí es negativo y se va volviendo positivo a medida que las derivaciones se van volviendo izquierdas y la transición se vuelve predominantemente positiva en B3, en B4 como lo tenemos acá. Eso es una progresión normal de la onda R. Si eso no se respeta, puede ser signo de enfermedad cardíaca, bueno, no cardíaca, lo estudiaremos, subyacente, ¿de acuerdo? Siempre mirar la progresión de ese QRS. Si está muy por acá, probablemente es anormal. Si está muy a la izquierda, es una pobre progresión de la R. Sospechar isquemia de pared anterior o septal, ¿listo? Eso lo revisaremos posteriormente. Que también le miramos al QRS, le miramos entonces, ya sabemos, la duración y le vamos a mirar la amplitud. Sabemos entonces que ello nos sirve para medir tanto criterios de hipertrofia ventricular izquierda o derecha. Esto ustedes los conocen, yo sé que los conocen, que son los criterios de voltaje para considerarla. Estos criterios dependen de la edad del paciente y la contextura del paciente tienen su respectiva sensibilidad. Si es un paciente muy joven, estos criterios tienen muy poca sensibilidad para detectar anormalidad. En pacientes más añositos la tienen mucho más, ¿cierto? Si el paciente es muy delgado, longilíneo, no tienen mucha sensibilidad. Si es gordito y sus voltajes son elevados, entonces sí tiene mucha relevancia. Entonces grábenselos ahí, esto sí básicamente es de memoria, la memoria es traicionera, guarden el dato, tomen el pantallazo y hacemos un ejercicio. Este criterio del Sokolov-Lyon de RNABL, sobre todo lo usamos cuando tenemos un bloqueo
fascicular, ya luego hablaremos también de eso. El de Cornell también, si se juntan los dos, pues tenemos una mayor tasa de sensibilidad, que varía entre hombres y mujeres. Tómenle ahí, igual la charla queda para ustedes, pueden tener ahí el dato. Entonces hagamos el ejercicio. Entonces de entrada, bueno, hicimos todo, llegamos hasta el punto del QRS. Es hora de medir su duración, eso puede ser en cualquier derivada, 1, 2, más o menos 80 milisegundos por duración es normal, pero los voltajes se ven elevados, entonces saquemos de entrada el Sokolov Lion. Saben entonces que ese es en B1, entonces 5, 10, 15, 20, 4 más, 24 milivoltios, 0.24 milivoltios, y sacan el R de la que sea más alta, el B5 o B6. Creo que aquí es el B6, 5, 10, 15, 20, 20 más. Eso pasó de 40 hace rato, entonces ese paciente tiene criterio de voltaje para hipertrofia ventricular izquierda por Sokolov Lion. Ya saben con esos datos en quién pensar que eso puede ser muy significativo, o dependiendo pues de la sospecha clínica, en fin, pensar que es algo más constitucional. Tenemos este otro ejemplo, este ya es todo lo contrario, entonces como les mencioné, miremos esos QRS en las de extremidades, solo miremos QRS, no se dejen llevar por lo otro. Tiene unos voltajes normales, tiene sí es un eje muy derecho como lo ven acá, un eje desviado a la derecha así de entrada, de 1 negativo a B de positivo, y miremos esa progresión de ese QRS en las precordiales. En las precordiales derecha uno nunca debería encontrar una R tan positiva, ¿cierto? Esta progresión fue precoz, una R positiva desde la entrada. Eso quiere decir que ese ventrículo derecho está haciendo ese vector muy fuerte y eso nos debe llamar la atención sobre una hipertrofia ventricular derecha. Y ya si le juntamos todos estos signos, ST tan horrible que tiene este paciente, muy probablemente tiene una sobrecarga ventricular derecha, listo, incluso una isquemia. Y ya los bloqueos de rama, esos hablaremos en próxima charla, sabemos que se dan cuando el QRS está mayor de 120 milisegundos, o más de 3 cuadritos, pues 1, 2, 3, 4 y medio, completamente anormal, entonces ahí debemos entrar en ese punto que luego tocaremos. Eso en cuanto al QRS. Vamos a hablar de la onda T, que saben ustedes que corresponde a la repolarización ventricular. Es un proceso muy lento, es lo más largo en todo el electrocardiograma, es lo más lento que sucede en el corazón. Y básicamente, y esto es de pronto una de las componentes del electro más difíciles porque es muy de la morfología, eso sí es muy subjetivo, se ha intentado objetivizar con muchos criterios, pero pues ustedes saben que la variabilidad es bastante importante. Entonces, el criterio realmente de normalidad de la onda T es la morfología, miremosla acá. Una onda T normal generalmente es concordante con el QRS. Si no es concordante, de entrada no es criterio de anormalidad, hay que mirar si tiene algún otro signo de anormalidad. Pero básicamente es la morfología. La onda T tiene un ascenso, como lo ven acá, lentico, y tiene una caída rápida, como lo ven aquí. Listo. Esa es una onda T normal, como les digo, generalmente concordante. Si es discordante con el QRS, véanlo bien. Déjalo bien, a ver si tiene algún otro signo de que probablemente tenga alguna otra normalidad. Puede ser bifásica, puede ser... Si tienen estas melladuritas del T, sí les deben prestar mucha atención. La onda T normal generalmente es lisita, como la ven acá, esta superficie completamente lisa. Si tienen ahí sí esas melladuras, pensar que no haya una onda P por ahí metida o algún otro trastorno de la repolarización, listo. La repolarización puede ser muy lenta, puede ser aplanada. Eso es muy inespecífico, se da en múltiples condiciones tanto cardíacas como no cardíacas. Hay unas ondas T que ustedes muy bien conocen que son de repolarización, criterios de sobrecarga, eso lo veremos ya cuando hablemos de cardiopatía isquémica, los diferenciales, pero básicamente la T es difícil de interpretar, es por esto, es porque es la morfología la que nos dice si es normal o anormal. Y como les digo entonces nos recibe esto, pues vamos a ver la onda T y empieza a mirar. Por morfología uno podría decir, tiene esta pendiente que es lentica y cae rapidito, por morfología es normal, pero es discordante. Esto es muy frecuente en las mujeres, sobre todo jóvenes o hombres muy jóvenes, mujeres bueno, de 20, 30 años máximo, donde tenemos esas T's invertidas en la pared septal, anteroseptal, listo.
Eso es una variable normal. Obviamente se tiene que interpretar si la paciente no tiene clínica de nada, es algo normal, listo. Aquí, ¿de qué nos pegamos para decir eso? Que esa morfología es completamente asimétrica y eso nos da la normalidad de la onda T, ¿listo? Aquí está más simétrica, incluso se ve muy derechita, ¿cierto? Pero pues eso todo es con la clínica. Esta sí es francamente patológica, entonces muy simétrica, muy picudita. Esta es una cardiopatía isquémica en progreso. Inicialmente las T hiperagudas, luego se vuelven negativas y luego hace la elevación del ST francamente patológica. Posteriormente la onda, eso lo veremos en la charla de cardiopatía isquémica. Tenemos las ondas U, por último, las ondas U no se sabe muy bien, este es el momento después de 100 años de conocer el electrón, donde no se sabe muy bien por qué suceden las ondas U, al parecer por unas fibras miocárdicas que están entre las fibras de Purkinje y el miocardio, pero entonces hay criterios de normalidad de la onda U, no deben superar más de, ese sí no tiene criterio de duración, básicamente es de amplitud, no deben superar más de 2 cuadritos, es decir, menos de 0.2 milivoltios para considerarlas normales. Ellas se pueden ver en personas normales, más o menos 10% de la población, como la tenemos aquí completamente normal, tiene que, no alcanza ni el cuadrito, entonces completamente normal, no signo de patología. Ya cuando supera entonces los 2 milivoltios, como lo tenemos acá, entonces vemos P, Q, R, S, T. Lo difícil es que lleguen así, ¿cierto? Porque a veces se juntan con la T. Pero aquí está muy clarita, entonces tenemos una onda U de 3 cuadritos, 1, 2, 2 y medio. Eso ya alcanza a ser anormal y si es sobre todo mayor a esa onda T, a esa amplitud de la onda T, se considera normal. Eso es muy característico, ustedes saben, pues, de la hipercaliemia, que también lo veremos en próximas charlas, todos sus diferenciales. Básicamente hoy es el énfasis en la interpretación sistemática. Y por último, entonces vamos a mirarle los segmentos intervalos al electrocardiograma. Sabemos entonces, para que no nos equivoquemos, la diferencia entre segmentos e intervalos es muy sencilla. Los segmentos es la línea, generalmente es isoeléctrica, puede que no, pero es la línea que distancia una onda entre otra onda, ¿listo? Entonces es el final de una onda con el comienzo de otra. Por ejemplo, esta que tenemos acá, ¿listo? Mientras que el intervalo abarca el comienzo de una onda y el comienzo de otra, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el segmento ST es después de del QRS hasta el comienzo de la T, el PR es un intervalo porque compromete la P hasta el inicio de la QRS, como lo veremos. Entonces, para que se nos grabe eso. El PR es un intervalo porque mide desde la onda P, como lo tenemos aquí, hasta el inicio del QRS, de sea Q o la R, bueno, desde que sea el completo. Este tiene criterio de normalidad, la duración, recordemos que el PR está dado básicamente por esa pausa que hace el impulso cardíaco en el nodo auriculoventricular y tiene una duración normal entre 120 a 200 milisegundos, es decir, entre 3 cuadritos y 5 cuadritos de los chiquitos. Entonces mirámoslo acá, 1, 2, 3, 4, eso nos da 160 milisegundos, completamente normal. Cuando está más cortico, debemos pensar en los síndromes de preexcitación. Cuando está más largo, que también lo veremos, debemos pensar entonces en los bloqueos auriculoventriculares. Ahí tenemos que sospechar que la enfermedad está en el nodo auriculoventricular. Y hablemos del segmento ST. Este también básicamente sí tiene algunos criterios objetivos, ya se los voy a mencionar, pero también es muy de la morfología, la pendiente que tenga, cómo llega a la morfología de esa T, bueno, ese lo hablaremos mucho más en la cardiopatía isquémica. Muy importante sí que tengamos entonces el punto objetivo de normalidad del punto J, que es esa unión entre el final del QRS con la onda, con el segmento ST. Entonces, ¿cuánto debe medir eso? Aquí tenemos lo máximo permitido, ¿cierto? En todas las derivaciones, tanto hombres como mujeres, para considerarlo anormal debería ser mayor de 1 milímetro. Menos de eso es completamente normal. Excepto en las derivaciones B2, B3. Esto ustedes lo saben muy bien, eso es según la definición internacional de infarto, universal. Si es un hombre menor de 40 años, uno puede permitir en B2, B3 un punto J, un supradesnivel del segmento ST hasta de 2.5 milímetros. Si es un hombre mayor de 40 años, hasta 2 milímetros. Y las mujeres para todas las edades 1.5 milímetros. De nuevo, cuando usted recibe un paciente infartado, pues no tiene momento de ver esto. Entonces, aquí sí, la memoria es traicionera, pero esto hay que saberlo para la vida.
Entonces la morfología, como les menciono aquí, pues depende ¿cierto? Depende la derivada donde esté, digamos que no es una de las que acabamos de mencionar, aquí hace mucho pasó el milímetro, ¿cierto? Anormal, pero muy cóncavo, ¿cierto? Entonces aquí no puede decir pericarditis, bueno, lo hablaremos próximamente, una repolarización precoz, bloqueos de rama, en fin. La morfología ya también nos da muchas pistas, cóncavo, convexo, según la pendiente, lo aprenderemos en un próximo encuentro. Y el intervalo QT lo debe medir en donde dé más largo, ¿listo? Generalmente es en el D2, en B5 o en B6, entonces lo deben medir desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. Sabemos entonces que es un intervalo, comprende las ondas, ¿listo? Aquí están los criterios de duración normal. Recuerden siempre que un QT no se corrige, que eso es otro punto de error frecuente. Solo se corrige si no tiene una frecuencia de 60, o sea, casi siempre, un electro que tenga frecuencia de 60 exacto, pues es raro. Recuerden que las bradicardias aumentan el QT y las taquicardias lo acortan, entonces para acercarlo, para obtener un punto más objetivo de qué tan largo o corto está ese QT, debemos corregirlo. La recomendación es, si la frecuencia está normal, entre 60 y 100, pues eso es muy discutible, pero es una recomendación pues, que se ha hecho, usar la fórmula de base y usar las otras si se nos sale de eso, si está ya muy bradicárdico o muy taquicárdico, usar la Friedrich, la Framingham, y si se nos sale de estos intervalos, sospechar que tenga un QT largo, ¿de acuerdo? Así terminamos entonces, ya sabemos entonces calcular la frecuencia, el ritmo en ese electrocardiograma, el eje, la sonda, los criterios de normalidad, antes de dejarse impactar que está mellado, no me interesa, primero el objetivo, listo. Y sabemos entonces cuáles son los criterios de normalidad, segmentos, intervalos. Este es un abrebocas pues, de este ciclo de charlas. Y seguiremos entonces ya viendo lo más patológico. La charla próxima creo que es cardiopatía isquémica. Están cordialmente invitados. Quedo atento a cualquier pregunta que tengamos. Bueno, se me olvidaba que había puesto esta. Esta es una forma de ver rápidamente el QT para no hacer pues, la medición de pronto si uno está diafán en urgencia. Entonces hay una forma de medirla rápidamente, o de medirla no, de acercarse a ver si está bien o mal, y es medir el RR y medir el QT, medirlo así pues por encimita. Si ese QT no supera la mitad de ese RR, muy probablemente el QT sea normal, ¿listo? Aquí como lo vemos acá. Entonces, ese QT, así por encimita, 5, 10, cuadritos chiquitos, como 8 cuadritos chiquitos le da, y el RR es de 20, no supera la mitad, completamente normal, para hacerlo rápido. Y de entrada, si uno ve una cosa de estas, entonces miremos el RR, más o menos 5, 10, 15, 20, y vemos el QT, 5, 10, 15, 17, 18, más o menos le da, eso superó la mitad de ese RR hace mucho tiempo, entonces ahí sí entramos a calcularlo, a corregirlo, a ver si en realidad es un QT prolongado. Es un paciente con hipocalcemia, un QT sumamente prolongado, alto riesgo de torsión de puntas y muerte. Entonces, quedo atento a cualquier pregunta que tengamos. Muchísimas gracias. Espero haya sido muy claro y hayamos aprendido mucho. Para realizar sus preguntas pueden encender los micrófonos y realizarla, o también pueden hacerla a través del chat, como ustedes lo prefieran. Les recuerdo diligenciar la encuesta de asistencia para que por favor nos quede registrado que nos acompañaron en la noche de hoy. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por la capacitación, muy interesante. Con mucho gusto. Y también quería preguntar por dónde registramos la asistencia, que yo no veo aquí en la pantalla a dónde se ubica uno. Doctor, en la parte de abajo donde le aparecen los iconitos del audio, del video, hay una nubecita que dice chat. Ahí le da clic y ahí aparece el formulario. Bueno, no sé si alguien tenga otra inquietud para expresarle al doctor Santiago. Bueno, doctor Santiago, al parecer no hay inquietudes, todo muy claro. Hasta yo entendí, como les digo, siempre aprendí muchísimo. Bueno. Muchísimas gracias.
Y entonces, pues nos vemos dentro de 8 días, si no estoy mal, el 3 de marzo es nuestra próxima charla, a la cual pues les estaremos haciendo llegar la invitación. Feliz noche para todos, descansen. Doctor Santiago, como siempre, muchas gracias por compartir con nosotros todos esos conocimientos. Con mucho cariño. Feliz noche. Feliz noche para todos, que descansen. Gracias.